Justo cuando parecía que la tensión entre el príncipe Harry Meghan Markle y la familia real empezaba a calmarse, ha estallado una nueva polémica mucho más explosiva. En el preciso momento en que muchos creían que lo peor había pasado, estalló una nueva tormenta, reavivando las especulaciones, las sospechas y las profundas divisiones. Los informes afirman ahora que el rey Carlos ha aprobado una norma que elimina a los hijos de Meghan de la línea de sucesión real, una medida que ha conmocionado tanto a los observadores reales como al público. Para algunos, este acontecimiento no fue una completa sorpresa. Las fracturas dentro de la familia han sido visibles durante años, ampliándose lentamente a través de entrevistas, batallas legales y declaraciones públicas sobre salud mental, presión mediática y límites personales. El propio Harry explicó una vez la gravedad de su decisión de apartarse de la vida real, diciendo que era realmente triste que las cosas hubieran llegado a ese punto, pero que tenía que hacer algo por su propia salud mental, por la de su esposa, y también por la de Archie, porque podía ver hacia dónde se dirigía todo. Esas palabras, una vez vistas como una súplica de comprensión, ahora se sienten como un sombrío presagio. Sin embargo, lo que ha dejado atónitos a muchos observadores no es solo la decisión en sí, sino la reacción de Meghan. Su respuesta, descrita por los conocedores como inesperada y cargada de emoción, ha dejado boquiabiertos incluso a los comentaristas reales más experimentados. En lugar de calmar las tensiones, ha suscitado aún más preguntas. ¿Por qué iba a tomar el rey Carlos una medida tan drástica, ahora después de años de cuidadosa moderación? ¿Qué acontecimientos han llevado la situación a este punto? Y quizás lo más importante, ¿puede un monarca reinante realmente eliminar a alguien, especialmente a los niños de la línea de sucesión? Según fuentes internas del palacio, la decisión del rey Carlos ha reavivado el interés público en gran medida porque se produce en medio de informes de que había hecho múltiples intentos de ver a sus nietos. Esos esfuerzos, afirman las fuentes, fueron rechazados en repetidas ocasiones, y Meghan sigue sintiendo profundamente que la familia real no la ha tratado a ella, a Harry y a sus hijos de manera justa. Se dice que tanto Harry como Meghan están muy disgustados por la noticia, sobre todo porque se produjo en un momento en que algunos creían que la ruptura entre ellos y la familia real estaba empezando a sanar lentamente. El anuncio cogió a muchos desprevenidos. Durante años se ha dicho que, aunque las relaciones eran tensas, se había evitado un castigo institucional directo. Ahora esa suposición parece haberse hecho añicos. Sin embargo, en medio de la indignación y la especulación, sigue surgiendo una pregunta fundamental. ¿Tiene el rey Carlos autoridad para hacer esto? Para muchos, la idea de que un monarca pueda simplemente borrar nombres de la línea de sucesión parece extrema y legalmente cuestionable. Para entender por qué esta cuestión es mucho más compleja de lo que parece, a primera vista, conviene dar un paso atrás y examinar cómo se formó en primer lugar la línea sucesoria británica. En los primeros tiempos de la monarquía inglesa, la sucesión no se regía por leyes formales escritas. Estaba determinada por la tradición, el linaje y cualquier arreglo que preservara mejor la estabilidad del momento. Los reyes solían ser sucedidos por sus parientes más cercanos, y la sociedad aceptaba este sistema en gran medida porque reducía el riesgo de caos y conflicto civil. La noción de que un monarca podía decidir personalmente quién permanecía o era apartado de la línea simplemente no existía. Con el paso de los siglos, Inglaterra experimentó repetidas convulsiones políticas y religiosas que obligaron al Parlamento a intervenir. Lo que comenzó como una tradición familiar evolucionó gradualmente hasta convertirse en un sistema supervisado y regulado por los legisladores. El Parlamento quería coherencia y previsibilidad, sobre todo después de amargas disputas por el poder y la fe. Esta presión condujo a la creación de leyes escritas que regían formalmente la sucesión, transformándola de un asunto familiar personal en un marco jurídico nacional. Uno de los puntos de inflexión más significativos
se produjo en 1689 con la Declaración de Derechos. Aunque se concibió principalmente para resolver disputas constitucionales, también estableció los primeros límites legales firmes en torno a la sucesión. Determinaba quién podía heredar el trono y excluía explícitamente a los católicos. Por primera vez el Parlamento afirmó abiertamente su autoridad sobre el futuro de la corona, dejando claro que los monarcas ya no controlaban la sucesión únicamente a través de la voluntad personal. Este cambio se acentuó aún más en 1701 con el Acta de Asentamiento. Esa ley restringió aún más la sucesión a los herederos protestantes e impuso límites adicionales a la autoridad del monarca. A partir de ese momento, la idea de que un rey o una reina pudieran apartar a alguien de la línea de sucesión de forma independiente se hizo casi impensable. La sucesión era ahora firmemente una cuestión de ley, no de preferencia real. Estos principios permanecieron prácticamente inalterados durante siglos. Sin embargo, a medida que la sociedad se modernizaba, el Parlamento revisó las leyes de sucesión para reflejar la evolución de los valores. Esto culminó en la Ley de Sucesión a la Corona de 2013, que introdujo varias reformas importantes. Uno de los cambios más notables fue el fin de la primogenitura de preferencia masculina, lo que significa que ahora es el orden de nacimiento, y no el género, el que determina el lugar de un heredero en la línea. La ley también eliminó la norma que descalificaba a las personas que se casaban con católicos, una restricción que había marginado a los herederos potenciales durante generaciones. Además, la ley de 2013 sustituyó a la ley de matrimonios reales de 1772, que había exigido la aprobación soberana para determinados matrimonios y en algunos casos convertía en ilegítimos a los hijos de uniones no aprobadas. Al abolir esa ley, el Parlamento eliminó el riesgo de que los herederos pudieran perder su puesto por tecnicismos en torno al matrimonio. La historia ofrece un ejemplo aún más claro de cómo funciona realmente la remoción de la línea de sucesión. En 1936, cuando Eduardo Beto decidió abdicar al trono, no podía simplemente apartarse por su propia autoridad. El Parlamento tuvo que aprobar la ley de abdicación para que su decisión fuera legalmente vinculante. Esa misma ley también eliminó de la línea de sucesión a cualquier hijo que pudiera tener en el futuro. Esta sigue siendo una de las pruebas más sólidas de que solo el Parlamento y no el monarca tiene poder para modificar la sucesión. Cada vez que se plantea la cuestión, la pauta sigue siendo la misma. Cualquier cambio en la línea de sucesión requiere una legislación formal, no una orden real. Además, como el monarca británico es también el jefe de Estado de varios países de la Commonwealth, estos deben aceptar cualquier cambio. Los parlamentos de países como Canadá y Australia deben aprobar una legislación equivalente, lo que supone una salvaguardia adicional contra las acciones unilaterales. Aunque los reyes y reinas no pueden decidir quién hereda la corona, sí conservan autoridad en otros ámbitos. Mediante cartas patentes, un monarca puede modificar títulos, estilos y ciertos honores. Estos poderes pueden influir en el estatus y la percepción pública, pero no se extienden a reescribir la propia línea de sucesión. Esta distinción se encuentra en el centro de la actual controversia, planteando serias dudas sobre si el movimiento reportado en relación con los hijos de Meghan es legalmente posible o si refleja algo totalmente distinto que se desarrolla detrás de las puertas del palacio. Pueden decidir a quién se llama príncipe o princesa, o quién utiliza el estilo de Su Alteza Real. Pero estos cambios no afectan a la sucesión. Un título no es lo mismo que un derecho legal a heredar. Una persona puede perder su estilo o su honor y seguir perteneciendo firmemente a la línea. La ley establece una clara separación entre el rango personal y la herencia constitucional. Esto explica por qué la sucesión moderna está casi totalmente controlada por la ley. Todo se basa en leyes como la Declaración de Derechos, el Acta de Acuerdo y la Ley de Sucesión a la Corona de 2013. Estos estatutos crean las reglas y ningún monarca individual tiene autoridad para anularlas.
El rey no puede decidir por su cuenta destituir a nadie sea cual sea la situación o la presión pública. La ley ha fijado este sistema para evitar abusos y mantener la estabilidad especialmente en tiempos de tensión política o disputas familiares. La historia lo corrobora una y otra vez. Ningún monarca de la época moderna ha apartado a nadie de la sucesión. Incluso en los momentos en que la familia real se enfrentó a la reacción pública, la línea permaneció intacta. El monarca puede influir en la percepción pública, pero no en los derechos hereditarios legales. Solo el Parlamento puede introducir cambios y el Parlamento no actúa en caso de desacuerdos personales dentro de la Casa Real. Un claro ejemplo de ello es el príncipe Andrés. Aunque perdió sus títulos militares y el estilo de Su Alteza Real, no fue apartado de la línea de sucesión. Su lugar permanece exactamente donde estaba antes de que comenzaran sus controversias públicas. Esto demuestra que los títulos pueden cambiar, pero los derechos de sucesión siguen siendo los mismos a menos que el Parlamento decida lo contrario. La monarquía no puede utilizar su autoridad personal para reorganizar el futuro de la corona. Las mismas reglas se aplican cuando la gente se pregunta si el rey Carlos podría apartar de la línea a los hijos del príncipe Harry. La respuesta es sencilla y se basa en la ley. No puede. Por muy tensas que sean las relaciones y por mucho que especulen los medios de comunicación, el rey no tiene autoridad legal para borrar la posición de nadie en la sucesión. Solo el Parlamento, con el acuerdo de los reinos de la Commonwealth, podría hacer gozata. Históricamente el Parlamento solo ha actuado en casos extremos, no en desacuerdos familiares privados. Cuando se cuenta la historia completa, todo apunta en la misma dirección. La monarquía puede parecer una institución poderosa, pero su futuro está controlado por la ley, no por la voluntad personal. La línea de sucesión está protegida por siglos de decisiones destinadas a evitar la inestabilidad o los cambios repentinos impulsados por conflictos privados. Un rey puede cambiar la forma de dirigirse a alguien, puede limitar sus funciones públicas, puede quitarle sus títulos, pero lo que no puede hacer es eliminar su derecho legal a heredar la corona. La sucesión se mantiene exactamente donde el Parlamento la ha colocado, y la monarquía ha aprendido a operar dentro de esos límites. Pero aunque los hijos de Meghan no pueden ser sacados de la línea de sucesión, sus problemas con la familia real siguen afectándoles de otras maneras. Descubramos cómo. ¿Qué significa para el príncipe Harry y Meghan su separación de la realeza? Cuando el príncipe Harry y Meghan anunciaron en enero de 2020 que se apartarían de las funciones reales de alto rango, el impacto fue inmediato. La decisión significó que ya no funcionarían como William o los otros miembros de la realeza que realizan tareas públicas en nombre de la monarquía. 40 amigos a donar. 40 minutos de su tiempo para ayudar a tutelar a una mujer que se está movilizando para reincorporarse al mercado laboral. A partir de ese momento, su papel se transformó en algo completamente distinto de la estructura de la que habían formado parte desde su matrimonio. Declararon que trabajarían para conseguir la independencia financiera, y el palacio remodeló sus expectativas en torno a ellas para reflejar esa nueva posición. Cada parte de su identidad real se ajustó a la realidad de que ya no eran representantes de primera línea de la corona. En cuanto quedó claro a principios de 2021 que no volverían a desempeñar sus antiguas funciones, el Palacio de Buckingham confirmó que se les devolverían varios patronatos y cargos honoríficos vinculados a ellos. Estas responsabilidades pasaron a manos de miembros de la realeza en activo que podrían desempeñarlas con carácter oficial. Algunas de estas funciones tenían profundos vínculos con organizaciones benéficas, organismos culturales y grupos militares que dependían de la visibilidad que proporciona un miembro de la realeza en activo. Al renunciar a ellos, la pareja se apartó de la red institucional que antaño les vinculaba a importantes organizaciones de cara al público. Parte de la transición consistió en dejar de estar autorizados a utilizar el estilo Su Alteza Real en sentido oficial.
Conservaron sus títulos, pero el palacio dejó claro que ese estilo no podía utilizarse en ningún contexto laboral. El cambio delimitó la forma en que se presentaban públicamente, sobre todo en actos protocolarios. El cambio no eliminó sus identidades de duque y duquesa, sino que redefinió el funcionamiento de esos títulos cuando ya no eran representantes activos del soberano. Financieramente, el retroceso lo cambió todo. Ya no recibían ayudas de la subvención soberana ni financiación a través del ducado de Cornualles para sus funciones públicas. Históricamente el trabajo real de Harry había sido apoyado a través de estos canales. Una vez que se acabaron esos recursos, fueron responsables de crear sus propios ingresos, lo que dio lugar a los proyectos comerciales que siguieron a los acuerdos de streaming, las conferencias, las empresas editoriales y las asociaciones empresariales. Pero eso no es todo. La seguridad se convirtió en uno de los mayores puntos de inflexión en la ruptura del príncipe Harry y Meghan con la vida real. Y no ocurrió de la noche a la mañana. El problema empezó en 2020, cuando la pareja dejó oficialmente de ser miembros activos de la realeza y se trasladó a Estados Unidos. Con esa decisión ahora perdieron la protección de seguridad financiada por los contribuyentes que viene con ser miembros activos de la familia real. Al principio muchos supusieron que harían tranquilamente sus propios preparativos, pero el asunto se complicó rápidamente, sobre todo cuando Harry regresó al Reino Unido. El príncipe Harry argumentó que incluso como miembro de la realeza, que no trabajaba él y su familia, seguían enfrentándose a graves amenazas de seguridad. Dijo que se ofreció a pagar la protección policial durante su estancia en el Reino Unido, pero el Ministerio del Interior rechazó esa petición. En respuesta, Harry emprendió acciones legales no solo una vez, sino varias. El primer pleito importante fue contra la decisión de denegarle protección policial automática durante sus visitas. Quería una revisión judicial de cómo se tomaban esas decisiones. El Tribunal Superior falló en su contra afirmando que la decisión no era ilegal ni irracional. El tribunal reconoció las preocupaciones de Harry, pero mantuvo que el gobierno tenía derecho a establecer sus políticas de seguridad. Otro caso se refería a si Harry podía pagar de su bolsillo la protección policial especializada del Reino Unido. Una vez más, la petición fue denegada. Los funcionarios argumentaron que los policías públicos no se alquilan aunque alguien esté dispuesto a pagar. El príncipe Harry también interpuso múltiples demandas contra algunos de los principales medios de comunicación del Reino Unido. Sus demandas incluían graves acusaciones, escuchas telefónicas, recopilación ilegal de datos y años de violaciones de la intimidad. Acusó a la prensa sensacionalista de utilizar métodos ilegales para indagar en su vida privada, incluso desde que era adolescente. Estos casos no eran pequeños. Se prolongaron durante meses e incluso años, costaron millones en honorarios de abogados y obligaron a Harry a comparecer ante los tribunales, algo muy poco habitual para un miembro de la realeza. Uno de los casos más importantes fue contra los editores del Daily Mirror, en el que Harry se convirtió en el primer miembro de la realeza en más de un siglo en subir al estrado como testigo en un juicio público. Eso por sí solo hizo historia. Algunas de sus demandas prosperaron. En algunas sentencias, los tribunales acordaron que si había violado la intimidad de Harry, se concedieron indemnizaciones por daños y perjuicios, y se exigieron responsabilidades a los medios de comunicación. Pero las batallas legales también expusieron a la pareja al escrutinio y la crítica de los medios de comunicación, ya que cada comparecencia ante el tribunal se convertía en una nueva historia. Para Meghan, uno de los casos más sonados fue el del Mail on Sunday, que publicó partes de una carta privada que escribió a su padre del que está separada. El tribunal le dio la razón por considerarlo una clara violación de la intimidad. Estas demandas supusieron una clara ruptura con la forma habitual de la familia real de tratar a la prensa. Mientras tanto, se devolvieron los nombramientos militares honoríficos que antes vinculaban a Harry con funciones ceremoniales dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle
dejaron de ser miembros activos de la familia real británica, uno de los cambios más comentados tuvo que ver con la vinculación de Harry con el ejército. Durante años había tenido nombramientos militares honoríficos que le vinculaban a papeles ceremoniales dentro de las Fuerzas Armadas. Estas funciones eran algo más que títulos. Suponían representar a regimientos y servir de vínculo simbólico entre la monarquía y las instituciones militares británicas. Pero como parte de la transición hacia el abandono de las funciones reales oficiales, esos cargos honoríficos fueron devueltos formalmente a la corona y reasignados a otros miembros activos de la familia real. Sin embargo, esto no borró el servicio militar real de Harry. La década que pasó en uniforme y sus despliegues activos siguieron formando parte de su historia personal. Todo esto ocurrió porque Harry y Meghan se alejaron de la vida real. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué causó realmente la pelea entre Harry y la familia real? Sigue atento, la historia que te vamos a contar te sorprenderá. La verdadera razón por la que el príncipe Harry abandonó la familia real. Mucho antes de que comenzara la planificación de la boda, ya había reservas dentro de la Casa Real sobre la relación de Harry con Meghan. Las altas personalidades llevaban décadas observando cómo se desarrollaban los matrimonios reales bajo estrictas tradiciones, y vieron lo rápido que esta relación había pasado de las presentaciones a un compromiso serio. Las preocupaciones no se expresaron a través de objeciones dramáticas, sino a través de la cautela familiar, que a menudo da forma a las discusiones internas sobre las nuevas parejas que entran en la familia. Meghan tenía experiencia profesional en el mundo del espectáculo, había estado casada anteriormente y había vivido la mayor parte de su vida fuera de los círculos que suelen rodear a la realeza. Estos detalles hicieron que la institución estuviera atenta de una forma que denotaba una temprana vacilación. En cuanto Meghan se dio a conocer públicamente como pareja de Harry, la atención mediática se intensificó al instante. Los asesores reales se dieron cuenta de la rapidez con la que el ciclo de noticias se dirigió hacia ella, sobre todo porque el público ya la conocía. Anticiparon que su visibilidad traería un tipo de cobertura diferente a la que la familia estaba acostumbrada a manejar. Esa predicción resultó acertada cuando los tabloides empezaron a analizar cada parte de su pasado. Algunos de los primeros problemas empezaron con la forma en que la prensa cubrió la noticia de Meghan. Muchos de los primeros artículos tenían un trasfondo racial que no se había utilizado contra anteriores parejas reales. Este cambio se notó rápidamente y se convirtió en una de las primeras señales de advertencia de que la relación entre Meghan y la institución no sería típica. Harry reaccionó con una rapidez inusitada. Hizo pública una declaración en la que pedía a la prensa que pusiera fin a la cobertura racista y sexista. Para un miembro de la realeza especialmente, si aún no se ha casado hacer esto tan pronto, es casi inaudito. El problema fue que mientras Harry veía la situación como urgente, el palacio respondió con su habitual proceso lento y tradicional. Este desajuste en la respuesta creó la primera grieta entre Harry y la monarca. Una vez que Meghan se unió oficialmente a la familia real, las cuestiones internas empezaron a aclararse. Los informes revelaron más tarde desacuerdos entre Meghan y algunos empleados de palacio. El personal dijo que sus expectativas eran altas. Meghan creía que estaba pidiendo una responsabilidad normal, interna. Se presentaron denuncias y los detalles de las mismas llegaron a la prensa. Fue entonces cuando se amplió el conflicto. Pero eso fue solo el principio. Después se desató un drama aún mayor. Las cosas empeoraron antes de la boda. El padre de Meghan empezó a conceder entrevistas y a compartir mensajes privados. Sus acciones crearon titulares que el palacio no podía controlar, y cada día traía un nuevo problema. Lo que debería haber permanecido en silencio se convirtió en una historia de larga duración en la prensa, porque los detalles seguían filtrándose. Todo esto aumentaba el estrés y hacía que la familia pareciera dividida. Más tarde surgió otro tema importante.
Meghan y Harry dijeron que alguien de la familia había hecho preguntas sobre qué tan oscura podría ser la piel de su hijo Archie. Esto lo cambió todo. Hizo que el conflicto pasara de ser un simple problema con la prensa a una grave acusación de racismo en el seno de la familia. También demostró lo sola que se sentía la pareja porque creían que el palacio debería haber intervenido para detener el trato injusto, mucho antes de que las cosas llegaran a este nivel. Al final, el conflicto se produjo porque Harry y Meghan se sintieron desprotegidos y expuestos a un trato injusto. Dadas todas estas cuestiones, muchos llevan tiempo especulando con la posibilidad de que Harry pierda algún día sus títulos reales. Pero, ¿puede realmente un príncipe ser despojado de sus títulos por un conflicto familiar? La respuesta podría sorprenderte. Permanezca atento. ¿Qué hará que Harry pierda su título real? En el sistema real británico, los títulos no son meros nombres. Reflejan estatus, deber y herencia. Un príncipe suele ser descendiente directo del monarca, normalmente un hijo o un nieto. El título indica tanto el linaje como la antigüedad en la familia real. El duque, por su parte, es un rango nobiliario que puede concederse a miembros de la realeza o a no miembros. Aunque todos los duques son nobles, no todos son reales. Los ducados reales, como el de duque de Sussex, suelen ser otorgados por el monarca a descendientes varones en ocasiones especiales como el matrimonio. Sar significa Su Alteza Real. Es un estilo que añade más estatus y privilegios, a menudo señalando que la persona es un miembro activo de la realeza. Este estilo se utiliza antes de un título como Sar, el príncipe Guillermo. No todas las personas nacidas en la realeza reciben o conservan el estilo Sar, dependiendo de su papel y relación con el monarca. Sin embargo, estos títulos y estilos no se transmiten automáticamente ni son permanentes. Son concedidos por el monarca reinante y pueden ser cambiados o retirados en determinadas condiciones. Un miembro de la realeza puede poseer un título por nacimiento, pero solo el monarca puede conceder o retirar el estilo de Sar o cualquier ducado. Los títulos conllevan expectativas y el monarca los utiliza para mostrar favor, asignar deberes o mantener la dignidad de la corona. Por ejemplo, el príncipe Harry recibió el título de duque de Sussex de manos de la reina Isabel II en 2018 tras su matrimonio. Fue una muestra de confianza y reconocimiento. Sin embargo, la potestad de retirar ese mismo título corresponde al monarca, o en algunos casos al Parlamento, si la situación requiere respaldo legal. Además, hay una gran diferencia entre retirarse de los deberes reales y abdicar de un papel real. El príncipe Harry y Meghan Markle, por ejemplo, abandonaron sus funciones oficiales a principios de 2020. No renunciaron a sus títulos ni abandonaron la familia real por consanguinidad. Simplemente decidieron no representar a la corona públicamente. Fue una decisión voluntaria acordada con la reina Isabel II. Por otro lado, abdicar es un acto formal e irreversible como lo que hizo el rey Eduardo VIII en 1936, que renunció por completo al trono y dejó de ser rey. La abdicación es poco frecuente y conlleva muchas más consecuencias como cambios en la sucesión. Dar un paso atrás puede implicar una reducción de la visibilidad o de las responsabilidades, pero la abdicación elimina el cargo por completo. El caso del rey Eduardo demuestra lo grave que puede ser una abdicación. Era el hijo mayor del rey Jorge V y se convirtió en rey en enero de 1936. Pero en diciembre de ese mismo año renunció a la corona para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. El gobierno y la Iglesia británicos se opusieron al matrimonio y Eduardo prefirió el amor al deber. Tras su abdicación, su hermano el rey Jorge VI le concedió el título de Duque de Windsor. Sin embargo, Eduardo perdió el título de su majestad y se convirtió en duque real dejando de ser soberano. Esto no terminó aquí. La historia no acaba aquí. Wallis, aunque casada con un antiguo rey, nunca recibió el título de Alteza Real. Fue una decisión deliberada de la familia real para limitar su prestigio. Otro ejemplo es el de la princesa Diana. Tras divorciarse del príncipe Carlos en 1996,
perdió el estilo de Su Alteza Real. Se convirtió en Diana Princesa de Gales, pero ya no era Su Alteza Real. La decisión partió de la reina Isabel y fue respaldada por los términos del divorcio. Aunque Diana seguía siendo la madre del futuro rey el príncipe Guillermo, y seguía siendo popular entre el público, ya no se la consideraba oficialmente una royal en activo. Perder Su Alteza Real significaba que tenía que hacer reverencias a quienes aún ostentaban el estilo incluido su ex marido e incluso los entornos informales de su hijo. Pero cuando se trata de quién tiene la autoridad para conceder o retirar títulos reales, el monarca es la figura central. Títulos como Príncipe Duque y Su Alteza Real o Su Alteza Real forman parte del don de la corona. El monarca puede conceder estos títulos a su discreción. Sin embargo, si el título forma parte de la nobleza, como un ducado su retirada, puede requerir trámites legales formales. Es posible que el Parlamento tenga que aprobar una ley para despojar legalmente a alguien de un título de nobleza. La Cámara de los Lores tiene un papel limitado a menos que se trate de una ley específica. Así, mientras que el rey tiene el poder personal y oficial de conceder o retirar títulos y honores reales, la retirada de títulos de nobleza implica pasos legales y debe seguir ciertas leyes. Una ley importante en este sentido es la Ley de Privación de Títulos de 1917. Aprobada durante la Primera Guerra Mundial, permitía al gobierno británico retirar los títulos a quienes se hubieran aliado con naciones enemigas. Varios miembros de la familia real que poseían títulos alemanes perdieron sus honores británicos por haber luchado contra Gran Bretaña. Un buen ejemplo es el duque de Albany y el duque de Cumberland, que perdieron sus títulos de nobleza en virtud de esta ley. La ley sigue existiendo hoy en día, pero apenas se ha utilizado desde entonces. Las leyes de supresión de títulos estaban pensadas para casos extremos, como la traición o la ayuda a enemigos en tiempos de guerra. Hasta ahora ningún miembro de la realeza moderna ha perdido su título simplemente por dar un paso atrás o por enfrentarse a un escándalo. Pero la ley aún lo permite si se cuestiona la lealtad nacional. He aquí el giro. En la monarquía actual, ningún príncipe ha sido despojado de un título por el mero hecho de abandonar sus funciones públicas. El príncipe Harry sigue ostentando el título de duque de Sussex y técnicamente sigue siendo un príncipe. Ya no utiliza Su Alteza Real en los actos oficiales, pero no se lo han quitado. Decidió no utilizarlo con el acuerdo de la reina. Incluso el príncipe Andrés, tras graves problemas legales y la presión pública, perdió funciones militares y patrocinios, pero conservó su título de duque de York. Esto demuestra que dar un paso atrás no significa automáticamente perder los títulos, a menos que se tomen medidas más enérgicas. El rey Carlos tiene el poder de retirar los títulos de Harry, pero conlleva un riesgo. Políticamente podría dividir a la opinión pública y parecer un castigo severo. También podría empeorar las tensiones familiares. A menos que Harry cruce una línea más grave, es posible que Carlos evite esa medida. ¿Crees que el rey puede apartar a los hijos de Meghan de la línea de sucesión? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Además, haz clic en el siguiente vídeo de tu pantalla. No querrá perdérselo.